Hoy, martes el 1 de agosto, la Iglesia Católica celebra en su santoral la figura de San Alfonso María de Ligorio, obispo de la Iglesia Católica y fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. Alfonso María de Ligorio, considerado uno de los teólogos morales del siglo XVIII, fue canonizado en 1839 y proclamado doctor de la Iglesia en 1871. Es el patrono de los abogados católicos, de los moralistas y de los confesores. Procedente de una familia de la nobleza napolitano, Alfonso María, el primero de los 7 hermanos Ligorio, obtuvo el grado de doctor en Derecho Civil y Canónico con solo 16 años y con un expediente sobresaliente. Pese a ser un talento precoz con un futuro profesional sublime, decidió abandonar la abogacía para iniciarse en el camino de la fe. Memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, que refulgió por su celo por las almas y por sus escritos, su palabra y su ejemplo. A fin de promover la vida cristiana en el pueblo, trabajó infatigablemente predicando y escribiendo, especialmente sobre teología en la moral. Que es considerado maestro, y tras muchos obstáculos, fundó la Congregación del Santísimo Redentor, para evangelizar a la gente falta de formación. Elegido obispo de Santa Agata dei Goti, se entregó de modo excepcional a este ministerio, que tuvo que dejar 15 años después aquejado por graves enfermedades, y pasó el resto de su vida en Nocera dei Pagani, en campaña, entre grandes sacrificios y dificultades. San Alfonso nació cerca de Nápoles en 1696. Sus padres eran don José de Liguori, capitán de las galeras del rey, y doña Ana Cavalieri. Ambos esposos eran tan distinguidos como virtuosos. El santo recibió en el bautismo los nombres de Alfonso María Antonio Juan Francisco Cosme Damián Miguel Gasllar, pero prefería que le llamasen simplemente Alfonso María. El padre de Alfonso deseaba que su primogénito recibiese una educación muy esmerada y le nombró tutores desde muy niño. Empezó a estudiar jurisprudencia a los 13 años y a los 16, por privilegio especial, pudo presentar en la Universidad de Nápoles el examen de doctorado en Derecho Civil y Canónico y obtuvo el título por aclamación. Una leyenda afirma que Alfonso no perdió un solo caso en los 8 años que ejerció la abogacía. En 1717, don José arregló el matrimonio para su hijo, pero la boda no llegó a celebrarse. Alfonso siguió trabajando como hasta entonces. Durante un par de años, el joven se resfrió un tanto en su vida religiosa y concibió cierto gusto por la vida social, aunque conservó siempre el propósito de no cometer un solo pecado mortal. Alfonso era muy afecto a oír música en el teatro, pero además se presentaban ahí otros espectáculos indecorosos. Para evitarlos, como Alfonso era muy miope, le bastaba quitarse los anteojos cuando se levantaba el telón, oír la buena música y no ver el mal espectáculo. En la Cuaresma de 1722 hizo un retiro en el convento de los Lazaristas. Ello y la recepción del sacramento de la confirmación en el otoño del mismo año reavivaron su fervor, de suerte que, en la Cuaresma del año siguiente, el joven hizo voto de virginidad y de abandonar el ejercicio de su profesión, en cuanto comprendiese que Dios se lo pedía. Pocos meses más tarde, Dios manifestó claramente su voluntad. Cierto noble napolitano había puesto pleito al gran duque de Toscana para obtener la posesión de una propiedad valuada en una suma altísima. Una de las partes contendientes, probablemente el noble napolitano, solicitó los servicios de Alfonso, y el discurso que éste pronunció en favor de su cliente impresionó mucho a la corte. Pero cuando Alfonso terminó de hablar, el abogado de su adversario se contentó con decirle: «Todo vuestro discurso ha ido inútil, porque no habéis mencionado el punto del que depende esencialmente la solución del caso». Alfonso le pidió la prueba de ello, y el abogado le tendió un documento que Alfonso había leído varias veces, pero sin caer en la cuenta del sentido del párrafo subrayado. La cuestión que se trataba de aclarar era si la propiedad estaba sujeta a la ley de Lombardía o a las capitulares de Anjou. Ahora bien,
El párrafo mencionado por el abogado del adversario resolvía la cuestión contra el cliente de Alfonso. Este guardó silencio un momento y después declaró: me he equivocado. Oración a San Alfonso María Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese requerido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.